Bueno, vamos a avanzar sobre los temas a desarrollar. El primero es cómo preparar el espacio para hacer fotos. Las herramientas que vamos a usar son una tela negra, una tela blanca, una cartulina o un foam board blancos, un banco o una mesa, una tapa de libro. Esto es solo una caja de herramientas que yo les sugiero, pero una vez que ustedes entiendan para qué vamos a usar estas herramientas y cuáles son los conceptos detrás, van a poder seguro encontrar muchos más elementos que cumplen esa misma función y que también les sirven. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos que el entorno en el que vamos a trabajar esté despejado. Todos los objetos reflejan o absorben luz y tienen una dominante de color propia. Acá vemos dos fotos en las que se ve cómo se resolvieron dos situaciones diferentes. En la primera, a la izquierda, era un galpón que tenía todas sus paredes ocupadas con cosas, entonces lo que se hizo fue poner una superficie rígida blanca y montar la obra sobre eso. La foto está iluminada con flashes de estudio, pero lo que se ve es cómo se resuelve una situación donde no hay paredes disponibles para poner la obra. En la obra de la derecha vemos que el piso era de madera y la obra no se podía colgar en la pared. Entonces, lo que hicimos fue elevarla en relación al piso para poder de esa manera evitar la dominante naranja que da un piso de madera. Usamos una pila de libros, que fue lo que había en ese lugar, y al final de esa pila pusimos algo blanco, que ahí ustedes pueden usar, esto mismo lo pueden hacer con un banco, con una mesa, y poner arriba una cartulina, un mantel, cualquier cosa blanca, para eliminar esa dominante naranja del piso. Bueno, ¿cuál es la luz ideal para fotografiar obras? Necesitamos que la fuente de luz sea suave, pareja e indirecta. Un ejemplo de esto es el cielo en un día nublado, porque lo que hacen las nubes es filtrar la luz del sol y generar que esa luz llegue de forma pareja, suave e indirecta a todos los objetos. Lo contrario de esto sería, por ejemplo, un velador, un foquito de luz, que es una luz focalizada. Algo importante acá también es no mezclar fuentes de luz, decidir qué fuente vamos a usar y las demás, supongamos que estamos trabajando adentro y decidimos trabajar con la luz natural de una ventana. Entonces, cualquier otra fuente de luz que podamos tener, como una lámpara prendida, las luces de techo o incluso la tele, es importante apagarlas porque en esa mezcla de fuentes de luz es que los colores empiezan a distorsionarse y empiezan a aparecer una dominante magenta, una dominante verde, y son problemas que es bastante difícil de solucionar después en edición. Así que es mejor evitarlos. Después, un ejercicio que les propongo que es realmente muy simple, pero les va a permitir aprender a interpretar la luz, es empezar a observar cómo actúa la luz en un día nublado en comparación a un día de sol. Pueden hacer fotos en la calle con su celu y después las miran y las comparan. Y está bueno hacerse las preguntas, ¿cómo son las sombras? ¿Cómo se ven los colores? ¿Y cómo son los brillos y los reflejos? Pueden, por ejemplo, fotografiar el capó de un auto. Un auto, cuando hay sol directo, hay brillos, hay reflejos. En cambio, cuando el día está nublado, es muy distinto cómo se ve. Entonces, tratar de buscar diferentes superficies y, y ver qué pasa según el tipo de luz que le da. ¿Qué diferencias hay entre trabajar en interior y trabajar en exterior? Si son sus primeras fotos y están empezando, les recomiendo que trabajen en exterior porque les simplifica las variables. En este caso, está bueno que sea una terraza en un día nublado o un patio en sombra. Esto nos va a permitir lo que decíamos antes, luz pareja, suave e indirecta. Al trabajar en exterior y trabajar con la luz del cielo, tenemos resuelta la fuente de luz. En cambio, si trabajamos en interior,
necesitamos elegir la fuente de luz y aprender a manejarla. Acá necesitamos que el entorno esté despejado. Lo ideal es contar con paredes y techo blancos, pero ¿qué pasa si no tengo paredes y techo blancos? Tal vez a esta altura del video ustedes miran su entorno y dicen, uy, en mi casa tengo techo de ladrillo y tengo una pared pintada de un color, entonces no puedo hacer fotos de obra en mi casa. No, lo que va a pasar es que necesitamos ponernos más creativos con los recursos que habíamos mencionado antes, con la tela blanca, con la cartulina, con el foam board, con elementos en principio blancos que ayuden a que ese techo de ladrillo que va a dar una dominante roja y a la vez va a absorber luz y oscurecer el ambiente, o esa pared pintada de un color que también va a rebotar una dominante de color, puedan no interferir en la foto. Cuanto más chica es la obra, más fácil de resolver es esto. Cuanto más grande, más complejo se vuelve, porque al ser la obra más grande hay una superficie mayor que necesitamos controlar. Es más grande la superficie en la que nos necesitamos asegurar que la luz llega con la misma intensidad a todas las zonas, que ningún objeto está tiñendo la obra. Entonces, bueno, sí, cuanto más grande es, más complejo se vuelve. Bueno, esto es un poco como lo que a mí me interesa que incorporen y lo que atraviesa todo el curso, que es que ustedes puedan entender los conceptos para después aplicarlos con flexibilidad, con creatividad y con libertad. La idea no es en ningún momento proponerles fórmulas que ustedes repitan, sino que ustedes puedan entender por qué hacemos lo que hacemos y a partir de ahí, hacer pruebas. Incluso les recomiendo que prueben lo contrario. Si yo les digo, busquen fuentes de luz pareja, hagan fotos con luz pareja y hagan lo contrario. Agarren un velador e iluminen la obra, agarren una linterna y iluminen la obra con la linterna. Así van a poder entender por qué una cosa sirve y otra cosa no. Bien, bueno, acá llegamos al tema principal y más difícil, que es cómo lograr colores fieles. Este es el punto más complicado y lo que necesitamos para llegar a colores fieles es una referencia de color. Para esto nosotros vamos a usar una tapa de libro. A nivel profesional se usa una carta de color, que acá pueden ver el ejemplo en la imagen de la derecha, pero yo, hasta poder comprarme esa carta de color, usé durante varios años una tapa de libro. Les recomiendo que usen siempre el mismo libro, porque de esa forma el ojo se va acostumbrando y van generando como un criterio en base a esa tapa de libro. Está bueno que, además de que tenga variedad de colores, también que tenga blanco. Si bien no va a ser un blanco pleno, no sabemos qué blanco es, qué composición tiene ese blanco, pero va a ser nuestra referencia de blanco. Entonces lo que hacemos acá es hacer una foto de la obra sola y después, con el mismo seteo, con el mismo encuadre, exactamente con la misma luz y con los mismos seteos en cámara, repetimos la foto con el libro adelante. Después, cuando estemos editando la foto, sea que editemos en la compu con un programa de edición o que editemos en el celu con una aplicación o simplemente con el editor del celu que te permite aumentar la luminosidad o el contraste, no importa. Con el editor que tengamos, lo que hacemos es mirar nuestra foto de la obra con el libro adelante, mientras tenemos el libro físico, el libro real, al lado nuestro. Y las comparamos. Acá es muy importante que estemos viendo el libro bajo la misma fuente de luz con la que hicimos la foto. Porque si yo hice la foto en un día nublado en el exterior y estoy viendo el libro a la noche bajo la luz de un velador con una lámpara cálida, voy a estar viendo los colores del libro de una forma muy distinta. Entonces, tengo mi pantalla con la foto de la obra y el libro, y tengo el libro al lado con la misma fuente de luz con la que hice la foto. Y si yo veo que el libro en la foto se ve igual al libro de la realidad, sé que también los colores de la obra van a ser fieles.
Esto rara vez se logra sin tener que hacer algún ajuste sobre la foto, pero lo que nos da el libro es esa referencia que nos permite ajustar, porque veo el libro en la foto y de repente me doy cuenta que los colores no están iguales. Y empiezo a ver, bueno, ¿qué es lo que no está igual? Bueno, veo que en los blancos del libro aparece una tonalidad azulada, que en el libro real no la estoy viendo. Entonces, de esa forma sé que lo que tengo que hacer es bajar los azules, subir los cálidos, y así voy mirando los colores y voy teniendo una pista de por dónde ajustar. Bien, bueno, hablemos un poco sobre las líneas. Por un lado tenemos las líneas en objetos de dos dimensiones, como puede ser una pintura o un dibujo, en los que queremos lograr líneas paralelas, ángulos rectos. Entonces, en este caso, lo que hacemos es ubicar la cámara de forma paralela a la obra, a la misma altura de la obra. La cámara estaría en el centro de la obra, y nos ubicamos de la forma más paralela posible. En cambio, en los objetos 3D, como una escultura o una instalación, a mí personalmente me gusta ubicar la cámara a 45 grados arriba de la obra y a partir de ahí ajustar. A veces ese ángulo funciona, pero lo que tienen las esculturas o las instalaciones es que siempre hay que preguntarse ante cada una qué es lo importante que se vea en esta foto y a partir de ahí armar el encuadre. Acá les doy dos ejemplos de cómo se ve este encuadre con la cámara a 45 grados arriba de la obra, que permite que se vea bien el volumen de ese objeto. Un poquito de la parte de arriba, si la subimos mucho se empieza a distorsionar demasiado el objeto, es como ahí un poquito más arriba. Y a mí personalmente, esto es cuestión de gustos, a mí también me gusta rotar levemente la obra en vez de fotografiarla de frente, que funciona igual que como funcionan los retratos. Cuando nos sacamos una foto estando nosotros completamente de frente a la cámara, no nos favorece. En cambio, si nos rotamos levemente, bueno, a mí acá se me ve muy chiquitita en la pantalla, pero cuando uno se rota con la cabeza de frente, pero con el cuerpo rotado, todo el cuerpo se estiliza. Y pasa un poco lo mismo con las obras. Y también, bueno, se pueden ver más las caras, el volumen, la textura, es como, de nuevo, es una cuestión de gustos. Bueno, una forma de guiarnos para lograr las líneas paralelas cuando estamos fotografiando obras de dos dimensiones es abrir, de dos dimensiones y de tres dimensiones también, todo depende de cómo estemos encuadrando. Es abrir el encuadre para tomar de referencia las líneas del piso, del techo, de puertas, de ventanas, simplemente para saber si estamos más o menos paralelos a esas líneas. Y después volvemos a cerrar el encuadre solo para la obra, pero ya seguros de que estamos encuadrando con líneas paralelas. Bueno, algo también muy importante es que la idea es ubicarse siempre lejos de la obra. Cuanto más cerca estoy de la obra, más se van a distorsionar las líneas. ¿Cómo configurar la cámara? Esto, bueno, si están trabajando con celular, algunas cosas las pueden tomar y otras, si no tienen ni idea qué son, olvídense, pásenlas por alto, no se compliquen con esto. Necesitamos que tanto la cámara como el celular estén sobre una superficie estable. Esto puede ser un trípode, o puede ser una mesa, o puede ser una pila de libros, lo que tengan, lo que se les ocurra, pero una superficie que no se mueva. Ubicarnos con distancia respecto a la obra, usar una sensibilidad de 100 o 200, una sensibilidad baja, usar una velocidad baja, porque vamos a estar trabajando con luz ambiente, usar un diafragma cerrado, es decir, un f8, entre 8 y 11. Esto depende un poco de las cámaras, pero en mi cámara pasa que si uso un diafragma mayor a 11, empieza a haber una nitidez excesiva que hace que la imagen se rompa. Entonces, no está bueno pasarse con el diafragma. Fíjense ustedes en sus cámaras cuál funciona, pero rara vez un diafragma 16 funciona bien. Bueno,
El lente está bueno que sea entre normal, un 50 y un tele. Nunca vamos a usar un angular porque el angular lo que hace es distorsionar las proporciones y distorsionar las líneas. Y usar siempre autodisparador. Esto también si tienen cámara de celu lo pueden hacer. Ponen el timer en 10 segundos, hacen clic una vez que tienen su encuadre, el foco, etc. y se alejan. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer clic estamos generando una vibración en la cámara que puede hacer que la foto salga movida. Tengan cuidado también de no pisar fuerte cerca de donde está la cámara, porque todos esos movimientos pueden generar una foto movida. Bueno, formatos, edición y archivos finales. Voy a hacer como una pasada muy breve por este tema porque es denso, es complejo y la idea es que también ustedes después puedan investigar sobre esto porque hay mucha información súper clara y simple disponible si lo googlean. Básicamente hay dos archivos, hay más, ¿no? Pero hay dos de los que vamos a hablar acá, que son JPG y TIFF. El JPG es el archivo que usamos más comúnmente, es un archivo comprimido, que puede ser en calidad alta o en calidad baja, pero nos va a servir para redes, para mail, para página web, para todos los usos online. Fíjense, si van a sacar fotos con celular, entrar a la parte donde pueden configurar el archivo que les da la cámara y elijan el archivo más grande y de mayor calidad posible que les permita ese celular. El archivo TIFF es un archivo que no existe en los celulares, sí van a poder usarlo si trabajan con cámara. Es un archivo sin compresión, mucho más pesado y que es lo que necesitamos cuando queremos imprimir. Bueno, los programas de edición. Si trabajan con compu, está el Camera Raw, que es el que uso yo, está el Lightroom, que es el que usan un montón de fotógrafos también. Y si trabajan desde el celu, está el editor mismo de fotos del celular, que según el celular que tengan puede ser más sofisticado o más básico. Y también hay un montón de aplicaciones que yo personalmente no las uso porque trabajo con editores, con Camera Raw desde la compu, o sea, no tengo necesidad de un editor en mi celular, pero sí sé que hay mucha gente que no es fotógrafa y que tiene alguna aplicación gratuita que les permite modificar las imágenes con controles básicos y generar un mejor resultado. Está bueno que eviten los filtros simplemente porque, o sea, si quieren usar filtros, úsenlos, pero lo que quiero decir es que está bueno tocar los controles ustedes, así entienden qué están haciendo y van viendo cómo se modifica la imagen. Le suben los cálidos, ven qué pasa, le suben el contraste, ven qué pasa. En cambio, un filtro que tal vez hace todo eso solo y ustedes ven que la foto queda increíble, pero no tienen idea qué hizo el filtro. Y después un consejo que para mí está bueno a la hora de editar, sea con un programa, o sea desde el celu, o como sea, es que se pasen un poquito en el ajuste que están haciendo para después poder volver. Por ejemplo, si yo veo que la foto está oscura y digo, bueno, tengo que subirle la luminosidad, pero no se la suban un puntito y ver qué pasa. Súbansela 2, 3, 4 puntos. Obviamente la foto va a quedar prácticamente blanca, sobreexpuesta. No la van a querer así. Pero ahí van bajando. Porque muchas veces en el ajuste mínimo nos quedamos a mitad de camino y está bueno para el ojo ver cuánto es mucho para poder volver y ahí encontramos un punto más justo. Y también para perder el miedo a pasarse, siempre se puede volver. Bueno, esto es el segundo video, son muchos contenidos, es mucha información. Y la verdad es que de cada uno de estos temas podríamos hacer un video de 15 minutos solo de cada uno de estos puntos del temario. Lo que les sugiero es que vayan a mi cuenta de Instagram, que tengo una historia destacada, que se llama Consejos, en la que al final hay fotos de cómo, o sea, doy estos mismos consejos que les di a ustedes, pero de una manera mucho más abreviada,
Y al final hay fotos de cómo diferentes personas pusieron en práctica estas cosas, el armado del espacio, la iluminación, y les va a dar ideas seguramente, ver cómo otros pudieron resolver lo mismo. Y también cuando pongan todo esto en práctica, si les surgen dudas, si les surgen preguntas, me hablan por Instagram, me mandan foto de cómo están armando, de las dudas que tengan. Obviamente, cuanto más específicas y puntuales, más los voy a poder ayudar y yo les respondo. Bueno, nos vemos en el próximo video, que es el último, en el que vamos a hablar sobre cómo solucionar reflejos en espejo, vidrio y metal.